Bien, para culminarlo, las integrales de curvilíneas, teorema de Stokes, de Gauss y todas esas unidades de mate 24, vamos a hacer unos 3 o 4 ejercicios al azar y ya, y entramos en la siguiente unidad. Bien, vamos a resolver algunos ejercicios de semestres pasados que salieron en algunos certámenes escogidos al azar, pues. Vamos a empezar por este ejercicio. Dice: sea F un campo distinto de cero en todo su dominio. Un campo distinto de cero. Vamos a escribir cero. En todo su dominio. Bien. Y satisface esto. La norma de nabla F al cuadrado es igual a 3F. Y la divergencia de F nabla F es igual a 6F. Ajá, ahora sea S la superficie X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado igual 4. Y N un vector normal exterior. N un vector normal exterior. Entonces la idea es hallar la integral de superficie de nabla F por N de S. Bien. Entonces, por el teorema de Gauss, esta integral de superficie es la integral de volumen de la divergencia de la función. En este caso la función es nabla F por de diferencial de volumen. Bien. Entonces lo que habría que ver es qué sería esta divergencia. Fíjense, esa divergencia se supone que nabla F es la derivada de F, podemos escribirla de F de X, de F de Y, F de Z, ¿no? La divergencia entonces de ese vector nabla F es la derivada de la primera respecto a X, me da la derivada de la segunda respecto a X más la derivada de la segunda respecto a Y, me queda así, más la derivada segunda respecto a F de Z. ¿Eh? Porque es la derivada de esta respecto a X más la derivada de esta respecto a Y más la derivada de esta respecto de Z. Entonces me queda eso que tengo allí, ¿no? Bien, quedándome eso que tengo allí, vamos a echarlo para acá, así. Ok, quedándome eso que tengo allí, entonces lo que habría que ver si estas cosas que están aquí me ayudan a conseguir eso. Bueno, vamos a ver. ¿Qué significa que la norma de esto sea 3F? Bien, nabla ya sabemos qué es esto. La norma sería elevada al cuadrado. Esto significa que la norma de esto es esto al cuadrado, es decir, de f de x elevada al cuadrado más de f de y elevada al cuadrado más de f de z elevada al cuadrado. Y eso debe ser 3f. Eso es lo que dice aquí. Bien, ¿qué significa que la divergencia de f nabla f sea 6f? Bien, lo primero que tenemos que hacer es ver qué es f nabla f. F nabla f sería f por este vector, o sea, f por df de x
f por df de y f por df de z. Ajá. Entonces, la divergencia de esto, vamos a borrar por aquí. No me va a caber allá. Bueno, sí cabe una parte. Vamos a ver la divergencia de esto. Sería la derivada de esto respecto de x, la derivada del primero respecto de x, más la derivada del segundo respecto de y, más la derivada del tercero respecto de z. Entonces sería la derivada de esto respecto de f, la derivada de f respecto de x por esta, o sea, la derivada de f respecto de x al cuadrado más f por la derivada segunda de f respecto de x, más la otra derivada sería derivada de f respecto de y al cuadrado más f por la derivada segunda de f respecto de y dos veces. Y la derivada de este último es la derivada de f respecto de z al cuadrado más f por la derivada segunda de f respecto de z dos veces. Ahí está la divergencia. Bien, pero esto más esto más esto es 3f. Es decir, que la divergencia de f, nabla f, sería igual a 3f más esas derivadas, o sea, f multiplicada por la suma de las derivadas segundas. Así. Ahora bien, si eso debe ser igual según 6f, según lo que nos dijeron, entonces eso significa que f multiplicado por las derivadas segundas de cada una de estas es igual a 3f, porque aquí tengo 3f, pasa para allá restando y me queda eso. Si la f se da con la f, entonces esta derivada segunda suma es la divergencia precisamente de nabla f. Eso me da 3. Dice Camila que no está. Si esto me da 3, eso significa que la integral de volumen de la divergencia de nabla f de b es igual a la integral de volumen de 3 de b. Bien. Eso significa que es 3 por la integral de volumen de b, o sea, de volumen de la superficie, pero la superficie es una esfera, x cuadrado y cuadrado más z cuadrado igual 4. Entonces sería la esfera de radio 2. ¿Sí? Tengo una esfera de radio r igual 2. Entonces 3 por, la esfera es 4 tercios de pi por r al cuadrado. Sería 2 al cubo, perdón. 4 tercios de pi por r al cubo. Bien, si el 3 se va con el 3, entonces me queda 8 por 4, 32 pi. Entonces la integral que me están pidiendo de superficie nabla Fn por n de S es 32 pi. Bien, un buen repaso de qué sería como el gradiente, qué sería la divergencia y el teorema de Gauss. Correcto. Pasemos a otro ejercicio. Vamos al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Considere, vamos a considerar los campos vectoriales. Vamos a buscar el lápiz, aquí está. Considere los campos vectoriales. Considere los campos. Vamos a escribir los campos. F de X, Y, Z igual a Y menos 2 más Y menos 2 al cuadrado más Z al cuadrado, ¿no? Más Z al cuadrado, coma, menos X sobre
X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z cuadrado, coma 6Z. Y el campo vectorial G de X, Y, Z es igual a 006Z. 006Z. Ok. Ambos definidos donde se puedan definir, es decir, en todo R menos el, o sea, definidos en R3 menos el 020, ¿no? Porque para 020 aquí no se podría definir. Ok, vamos a considerar las superficies. Vamos a considere las superficies. S1 que sería X cuadrado más 9, vamos a ver, Y menos 2 al cuadrado más 4Z cuadrado igual 1. Y la superficie S2, que es X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z cuadrado igual 1. Esas son dos superficies. N1 y N2 los respectivos vectores normales exteriores. N1 y N2 los respectivos vectores normales exteriores. Bien. Estoy escribiendo para que quede grabado, porque el problema es muy largo, no me da espacio en la pizarra para resolver. Entonces vamos a suponer la integral I1 es la integral sobre S1 de Fn1 de S1, ¿no? Bien, la integral I2 es la integral sobre S1 también de G por N1 de S1. Y la integral I3 es la integral sobre S2 de F menos G por N2 de S2. Ok. Entonces la intención es comparar las integrales. Bien, entonces la pregunta es si son iguales, si no, bueno, cuánto vale cada una, si hay dos iguales y una diferente, etcétera, etcétera. Bien, yo voy a dejar el problema acá y tendré que borrar porque, por ejemplo, voy a calcular I1. I1 va con F, N1, en la superficie S1. Entonces, claro, al aplicar, ya está grabado el problema, vamos a borrar. Tengo FG, dos superficies y tres integrales. Voy a borrar aquí, voy a tomar nada más después me ocupo de la superficie, voy a tomar la integral I. Sí, sí, la integral de superficie sobre S1 de F por N1 de S1 es igual a la integral de volumen de la divergencia de F, ¿no? Ok, lo que hay que ver es cuál es la divergencia de F. Entonces vamos a ver, la divergencia de F es igual a la derivada del primero con respecto a X. Sería la derivada, de este constante sería menos 2X por la constante Y menos 2 sobre X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z cuadrado, todo elevado al cuadrado, más la derivada de la segunda respecto a Y. Respecto a Y, aquí me da 2 menos 2 por X, me da 2X por Y menos 2 por la derivada interna que es 1, que es igual
sobre x cuadrado más y menos 2 al cuadrado más z al cuadrado más la derivada de z respecto de z, 6. Estas dos cosas son idénticas. Entonces esto da 6. Entonces la divergencia, esta integral va a ser igual a la integral de volumen de 6 de b. O sea, 6 veces la integral de volumen de la superficie S1. Vamos a llamarla volumen 1. ¿Quién era la superficie S1? Aquí está. Fíjense, S1 es la superficie x cuadrado más 9, x cuadrado más 9 por y menos 2 al cuadrado, más 4z cuadrado igual 1. Igual 1. Ok. Eso es lo que dice ahí. Ok, ¿qué superficie es esa? Eso pareciera una elipsoide, pero dice igual 1. Es un problema. Porque si yo pudiera decir que es igual a 36 sería otra cosa. Es más, yo creo que se equivocaron. Eso debe ser igual a 36, ¿no? Porque si es igual a 1, qué sé yo, qué superficie es esa, ¿no? Bueno, puede ser una esfera. Si divido entre 36, me va a quedar esto entre 36, más esto entre 4, más esto entre 9, igual a 1 sobre 36. Esta superficie creo que está errada. Ese 1 debe ser igual aquí a 36. ¿Por qué? Porque entonces yo debo dividir eso entre 36 y me va a quedar x cuadrado sobre 36, que es 6 al cuadrado, más y menos 2 al cuadrado sobre 36 con 9 me da 4, que es 2 al cuadrado, más z cuadrado sobre 4, 9, que es 3 al cuadrado, igual 1. ¿Ven? Es un elipsoide cuyo centro está desplazado en el eje Y hasta el punto Y igual 2. Y entonces a esto le puedo calcular el volumen, pero a esto sería, si es igual a 1, se me complicaría bastante. Bien, el volumen de ese elipsoide, sí, lo que es que calcularlo. Sí, pero cualquier elipsoide, volumen de cualquier elipsoide, no depende del centro, sino de los parámetros A, B, C. Bien. Veamos. El volumen aquí sería, vamos a ver, Z, Z me da esto, Y va de tanto a tanto, y aquí va de tanto a tanto. Sí, vamos a ver. Bien, entonces se hace simple. Ahora bien, vamos a... Bueno, el ejercicio dice aquí igual 1. Vamos a darle su 1 por si acaso, porque hay que comparar las integrales y ellos mandan. Aquí, para llegar a esto, yo dividí esto entre 36, entonces me queda aquí 1 sobre 36. Esto sigue siendo un elipsoide, porque es 1 sobre 36 es positivo. Entonces uno lo que hace es pasar 1 sobre 36 a dividir, y me queda así. X cuadrado sobre 1 al cuadrado sería más y menos 2 al cuadrado sobre... Entonces aquí sería 4 sobre 36, es 1/3,
un noveno, perdón. Entonces me queda 1/3 al cuadrado más z cuadrado sobre, aquí sería 1/2 al cuadrado. ¿Verdad? Sí, porque sería 9 dividido entre 1 entre 36. Para que me quede así. O lo que podemos hacer es lo siguiente, para verlo un poquito más rápido, no hacer tantos cambios aquí. Fíjense. X cuadrado ya está dividido entre 1. Más y cuadrado, y menos 2 al cuadrado, sobre 9 paso para abajo 1/9 y me queda 1/3 cuadrado. Y z cuadrado, puedo dejar pasarlo, el 4 paso para abajo como 1/4, que es 1/2 al cuadrado. Eso es igual a 1. Bien, entonces aquí A vale 1, B vale 1/3 y C vale 1/2. Entonces la integral de volumen, o sea, la I1, que es esta que está aquí, va a ser 6 por el área de el volumen de este elipsoide. Eso ya está calculado, es 4/3 de pi por ABC. Sí, no lo vamos a calcular. O sea que esto me queda 4/3 de pi por 1 por 1/3 por 1/2. Y eso me va a dar 1 por 1/3 es 1/6, se va con 6 y me queda 4/3 de pi. Bien. Y 1 es 4/3 de pi. Ok, vamos a calcular ahora I2. Cálculo de I2. Veamos. Bien, ¿quién era I2? Voy a borrar aquí. Y voy a escribir I2. I2 era la integral sobre S1 de G por N1 de S1, ¿no? Sí, y G era el campo 006Z. Entonces, fíjense que en este caso, en la divergencia, este me dio 4/3 de pi. Muy bien. La divergencia, o sea, esta integral es igual a la integral de volumen de la divergencia de G respecto al volumen, la integral. Bien, pero la divergencia de G aquí es, vamos a ver, la divergencia de G sería derivada de esto respecto a 0, más derivada de esto respecto a 0, más derivada de esto es 6. O sea que sigue siendo 6. Por lo tanto, me queda 6, como es la misma S1, por la integral de volumen 1 de B1. Es decir, otra vez 4/3 de pi. Entonces ya tengo que I1 y I2 son la misma integral. Bien, vamos con I3. I3, ¿quién es I3? I3 es la integral sobre S2. Ahora, I3 es la integral, ahora es sobre S2 de F menos G N2 de S2. Eso es la integral del volumen, en este caso de 2, por la divergencia de F menos G del volumen. Ok, integral del volumen. Ahora, F menos G es igual a X cuadrado, o sea, las coordenadas de G, Y menos 2 sobre X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z cuadrado, coma menos X sobre X cuadrado más Y menos 2 al cuadrado más Z cuadrado. Y como la coordenada 6Z y 6Z es la misma, aquí me da 0. Bien. Ok, o sea que la divergencia de F menos G es la derivada de esto respecto a X más la derivada de esto respecto a Y.
pero ellas son diferentes, o sea, la misma da 0 y la derivada de este da 0. Entonces me queda la integral del volumen 2, en este caso de 0, de B2 y ese es 0. O sea que el I3 vale 0. Entonces I1 e I2 son 4/3 de pi, e I3 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya están comparadas las tres integrales. Bien, vamos a pasar a otro ejercicio. Bien, pasemos a un tercer ejercicio. Vamos a borrar aquí. Y vamos a calcular, vamos a ver qué es esta. La integral, calcular, vamos a calcular la integral sobre una superficie cerrada C de f de r, donde f de x, y, z es un campo vectorial, x, y, z es igual a, vamos a ver, xz más seno de x, coma, xy más y, coma, 3xz. ¿Sí? ¿Se ve? Ok. Y C es la frontera de la parte del plano en el primer cuadrante. Entonces C es frontera de la parte del plano es 2x más y más z igual 2. En el primer octante. ¿Sí? Claro, visto desde, o sea, el sentido antihorario desde z, o sentido positivo, digamos. Ok, bien, para eso vamos a tratar de aplicar el teorema de Stokes. El teorema de Stokes dice que esa integral cerrada sobre C de f de r es igual a la integral de superficie sobre una superficie, digamos, S. El rotacional de F por, así, el rotacional de F multiplicado por el vector normal n, pero el vector normal n se consigue como la derivada de la función g sobre x, cruz derivada de la función g respecto de y, de x de y. ¿Bien? O de a, que quiera. Bien. Entonces lo que hay que buscar estas cosas. ¿Cuál sería el rotacional de f de esto que está acá? Bien, vamos a buscar rápidamente ese rotacional. Se calcula como se pone aquí y aquí la derivada respecto de x y aquí la coordenada x más seno x. J, la derivada respecto de y aquí xy más y k, la derivada respecto de z y 3xz. Bien, hay que calcular ese rotacional. Vamos a ver si lo podemos calcular rápidamente. Si vamos así, la derivada respecto a y de la derivada respecto a y de 3xz es 0. Entonces, en esta y tiene que ver con esta. La derivada respecto a z de xy más y es 0. O sea que y no hay y. Entonces, esto es 0y más. Vamos con la j. Así, la derivada respecto a z, derivada respecto a z de esta función es x. Y si vamos así, derivar respecto a x de 3xz es 3z, o sea que es menos 3z en la dirección J. Y la dirección K, la que va así, derivar respecto a x. Y la que va así, derivar respecto a y. La derivada respecto a y de esto es 0. Esto es xz, según recuerdo es xz, ok, 0.
Le queda acá Y, así. De manera que el rotacional es este que está aquí. Es decir, el rotacional sería 0x menos 3z, y. Bien, ya tengo el rotacional. Ese rotacional, voy a buscar esto que está acá. Para eso voy a borrar en la parte de arriba. Y la función G sería este plano, ¿no? Este plano se puede escribir como G de x, y, z igual a 2x más y más z menos 2. Bien, no, la derivada de g respecto de x es 2. Y la derivada de g respecto de y es en este caso 1. Y la derivada de g respecto de z también es 1. Porque aquí tenemos un problema. ¿Sí? Porque este producto vectorial que está aquí, y el problema que tengo es la definición de G. Aquí está la definición de G mala, porque eso es una superficie. Vamos a borrar aquí. Oye, borré el plano, no importa. El plano lo podemos buscar aquí. Este número 4, aquí está. 2x más. Ajá. El G de x, y, z sería, parametrizamos x y y despejamos la z. La z ahí sería, vamos a ver, 2 menos 2x menos y. Así sí. Ahora sí, de g de x sería a 1, 0, menos 2. Y de g de y sería 0, 1, menos 1. Bien. Y ahora sí voy a buscar, voy a anotar por aquí, que Nabla Cruz F me dio 0x menos 3z y. Okay. Y lo voy a borrar aquí abajo y voy a dejar mi integral ahí para que se vea. Entonces vamos a ver, ¿quién sería de g de x plus de g de y? Sería y jk y jk, 1, 0, menos 2 y 0, 1, menos 1. Eso sería para i, esto es 0. Y cuando voy así me da 2i. Me da menos 2, pero como voy en este sentido, se cambia el signo. Para j, este me da 0. Y así me da menos j. O sea que es más j. Y para acá, este es 1. 1. Y este es 1. 0. ¿Sí? Porque este me da 1 por 1 por k, 1k. Y cuando voy así, 1 por 1. Y cuando voy así 0, no, este es 1. Ok, porque este es 0. Bien, entonces eso me da el vector 2, 1, 1. Entonces, al vector 2, 1, 1, o sea, de g de x plus de g de y, es el vector 2, 1, 1. Bien. Al tener esas dos cosas calculadas, entonces tengo que ver los límites de esta integral y sustituir estas cosas aquí y calcular esa integral. Bien. El plano era z más 2x más y, 2x más y más z, 2x más y más z igual 2. Fíjense. 2x más y más z igual 2. Ese plano, usted lo, en el primer octante, ¿no?
¿Sí? Listo. Ok, si este es X, Y, Z, Y. Vamos a ver, si X es 0, me queda Y más Z igual 2, por lo tanto, cada uno pica en 2. Si Y es 0, me queda Z para X0, Z me da 2, y para Z0, X me da 1. Por aquí 1. Así, ¿lo ves? De manera que la proyección sobre el eje XY sobre el plano XY es esta. Luego tendríamos que, entonces la integral se me va a convertir en X va de 0 a 1 y Y va de 0, que sería este que está aquí 0, y esta recta que va aquí, que es Y igual 2 menos 2X. Y aquí pongo nabla Z, que es esto por esto en producto escalar, me da 0 por 2, 0, me queda X menos 3Z más Y. De X. Bien. Ok, como Z no lo tengo aquí, entonces sería 2 menos 2X menos Y. ¿Sí? Z sería 2 menos 2X menos Y. Es decir, que me queda la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 2 menos 2X de X menos 3 por 2 menos 2X menos Y más Y de Z de X. Eso es igual a la integral de 0 a 1. Aquí me queda menos 3 por menos 2 es 6. 6X más 1 son 7X. Menos 3 por menos 1 es 3. Más 1, 4. Y menos 3 por 2 es menos 5, menos 6. ¿No? Bien, menos 6. Eso vamos a hacer la integral completa. 0 a 1, 0 a 2 menos 2X. A ver qué nos da eso. Eso nos da la integral de 0 a 1 de, esto es 7X menos 6Y más Y cuadrado, 2Y cuadrado, evaluado entre 0 y 2 menos 2X. Para 0 da 0, nada más evaluado para 2 menos 2X. Va de 0 a 1 de 7X menos 6 por 2 menos 2X más 2 veces 2 menos 2X elevado al cuadrado de X. Wow. Esa integral voy a sacarla por aquí arriba. Ya, esto ya no carece de importancia. Y me queda 7 por 2. Vamos a ver, 7 por 2, 14X. 7 por 2, 14X cuadrado. 6 por 2, 12. 6 por 2, 12 positivo. Ya va. 7X por 2 es 14X. Menos 7, ok. Menos por más da menos, menos por menos da más, 12X pegado. Más 2 que multiplica a 2 al cuadrado es 4, sería 8. Menos 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16X. Más 4X cuadrado por 2, 8X cuadrado. Bien. Sea un poquito largo, pero nada difícil. Okay. Se me queda menos 14X cuadrado más 8X cuadrado sería menos 6X cuadrado. Bien, 14X más 12 son 26X menos 16, me da 10X. Y 8 menos 12 es menos 4. Ya están todos de X. Eso sería entonces, aquí sería menos 2X al cubo. Aquí sería 5X cuadrado menos 4X, evaluado entre 0 y 1. Para 0 a 0, solo queda para 1.
Menos 2 menos 4 es menos 6 más 5 y esto da menos. ¿Ok? Se me da menos 1. Ok, entonces, bueno, esperando que el video sea de utilidad para los alumnos de Mate 26. Creo que ya hemos hecho varias semanas de integrales de superficie y de integrales curvilíneas. Me parece que ya es tiempo de pasar a otro tema. Vamos a ver qué tema sería. Ya, un segundito. Aquí estamos. Ya su teorema de Stokes nos viene ecuaciones diferenciales parciales. Ecuaciones diferenciales parciales para las próximas clases que nos quedan. Nos vamos a meter allí para culminar el curso. Bien. Espero que entonces todo esto sea útil. Cualquier duda, recuerden que tenemos el grupo en WhatsApp, Apoyo Mate 24, para despejar cualquier duda y que hagan cualquier consulta. Siempre estoy a la orden en ese grupo. Bueno, por mi parte, hasta el próximo video.